Gracias por permitirnos nuevamente llegar a su hogar. El tema, la problemática, siempre vinculado con la familia. Hoy, especialmente, vamos a hablar con ustedes de cuál fue el contenido, la temática que distinguidos conferenciantes internacionales, nacionales e incluso poblanos desarrollaron durante las primeras jornadas hispanoamericanas de derecho familiar que recientemente se celebraron en la ciudad de Puebla bajo el patrocinio y el auspicio de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado, gracias a la generosidad del señor rector, el doctor Agüera Ibáñez, quien nos dio un gran apoyo, así como el señor director de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Guillermo Nares Rodríguez. Recuerdan ustedes que hace unos días hablamos de manera general en el tema, en el programa, incluso en que estuvo presente el propio director de la facultad y uno de nuestros maestros eméritos, el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, quien nos acompañó en esas históricas jornadas en las que participaron juristas de muy diversos países, incluido Brasil, lo que le da un enfoque más que hispano, iberoamericano, a estas jornadas. Por falta de espacio, de tiempo, era difícil en el programa anterior hablar con ustedes sobre el contenido de cada una de las ponencias. Para eso hoy, que tengo el privilegio de que nos acompañe también la doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien además es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien recientemente ha recibido un reconocimiento por parte de nuestra alma mater para conmemorar sus 25 primeros años de cátedra ininterrumpida, para recibir esas palmas de oro que la honran y que ella honra con su capacidad y con su preparación. Por eso, hoy la molestamos que viniera a estar con nosotros en este programa para que, haciendo una síntesis de memoria, un acopio de información, vayamos, ella y yo, diciéndoles a ustedes cuál fue en general el contenido de todas y cada una de las diferentes ponencias que se presentaron. Hubo temas tan interesantes como si es causa de discriminación el lesbianismo cuando dos mujeres tienen una hija y cuando la señora era una persona heterosexual, deviene en esa nueva calidad, y cuando el padre dice mi hija no puede estar con su mamá porque es lesbiana. Es muy interesante la forma en que la doctora Latorp de Chile trató este tema, pero así como ese, van ustedes a escuchar otras cuestiones. Entonces yo le pediría a la doctora Leoba Castañeda Rivas que, para dar inicio a este programa, nos hable específicamente de la conferencia magistral que ella dictó. Ella dictó un tema fundamental que siempre está vigente y que va y viene en aras de la ignorancia, en otras de la sabiduría, otro para satisfacer intereses personales, pero el tema del divorcio en México está siempre presente como en el resto del mundo. El tema que ella trató en estas conferencias fue el divorcio en la actualidad en México. Entonces, maestra Leoba Castañeda Rivas, primero le agradezco su presencia en este programa y, en segundo lugar, que ponga usted el marco de referencia para comunicarle a nuestro distinguido teleauditorio cuál fue el contenido de estas jornadas. Por favor. Con mucho gusto, doctor. Para mí siempre es un honor ser invitada a su programa, que ya tiene casi 3 años o una temporalidad muy prolongada, y me da mucho gusto participar siempre en él porque es un programa que le llega a la ciudadanía, que tiene un gran aporte social, porque definitivamente
Es muy valioso que la gente pueda tener este acercamiento sin terminologías muy teóricas o muy avanzadas o muy de vanguardia, sino lo que la realidad social nos deja. En el caso concreto del tema que yo abordé en estas jornadas hispanoamericanas de derecho familiar en la ciudad de Puebla, que fueron todo un éxito y bueno, su colaboración ahí fue muy importante, muy valiosa, el apoyo del señor rector, del señor director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a quienes nos une un gran acercamiento porque esa universidad es de un gran prestigio también en el país. Pues bueno, el tema que yo abordé se refiere al divorcio. Mencionaba yo que México tiene prácticamente 97 años de un gran aporte a la humanidad en materia de divorcio, a diferencia de algunos otros países que han tenido apenas hace unas décadas, en los años 70, un divorcio como ruptura del vínculo matrimonial. ¿Qué quiere decir esto de ruptura del vínculo? Que se llama divorcio vincular, que rompe y que deja a los cónyuges o a los divorciados en aptitud de contraer otra unión. Esto es muy valioso, muy importante, porque como consecuencia de tener ruptura del vínculo, pareciera, y eso no es tan exacto, ¿verdad?, que liberamos a los cónyuges o a los divorciados de las consecuencias que se siguen generando en relación a los hijos, en relación a los bienes, en relación a la cuestión de formar una familia, que a veces la familia es más importante y tiene más efectos que el propio vínculo conyugal. Se rompe el yugo, cada uno toma su camino, pero hay consecuencias que todavía se siguen dando. Y entonces yo decía que la sistemática de nuestro divorcio en México, en el país, es muy valiosa porque nos lleva a dar cauce a esos efectos. ¿Qué pasa con los hijos de los divorciados? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Cómo se van a dividir? ¿De qué manera deben actuar esa pareja que ha decidido romper el vínculo? Y claro, hay una terminología que tenemos por ahí de divorcio remedio, divorcio sanción, divorcio con culpables, si el varón o la mujer son los culpables, pero realmente lo importante es que, independientemente de que estemos o no de acuerdo en seguir con esa terminología de culpabilidad, a nadie se puede obligar a seguir ligado a esa pareja si ya no hay esa armonía espiritual, económica, física de esa pareja, sino que hay que terminar, pero hay que terminar en buenos términos. ¿Qué ha pasado genéricamente hablando en México? Tenemos 31 legislaciones que prácticamente siguen una sistemática, ¿ok? Termina la relación conyugal, pero los efectos se tienen que responder, se tienen que generar para que los cónyuges sigan aportando elementos hacia los hijos, en relación a sus bienes, a la familia que han formado. Ellos, si bien es cierto que no tienen parentesco, sí es una realidad que forman parte de un grupo familiar. En nuestra legislación del Distrito Federal, por supuesto, esa pareja forma una familia, ese matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando se rompe? Los efectos siguen siendo exactamente y cabalmente los mismos en cuanto a hijos, pensiones alimenticias, dónde van a vivir, qué va a pasar. Y entonces decíamos, 31 legislaciones del país siguen conservando el criterio de, a través de una causa, determinar a quién le imputamos, a quién le responsabilizamos de los efectos que se siguen generando en el entorno familiar. Ellos dos ya no quieren estar juntos, pero ¿qué va a pasar con ese matrimonio, con esos efectos? De ahí la sistemática que a mi juicio se ha roto cuando nuestro legislador capitalino habla de un divorcio incausado.
algunos autores dicen debe ser un divorcio acausal, porque no tiene causa, pero también le hemos llamado divorcio exprés, terminología un poco importada del exterior, ¿verdad? Los anglicismos que vamos generando teniendo un idioma tan rico, pero bueno, no es una terminología que esté realmente en la ley, pero lo que sí preocupa más es que posiblemente a ese divorcio le dimos el carácter de ser unilateral. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de que la Asamblea Legislativa, y con mucha razón, es posible que sí, sea muy bueno acortar los plazos, que la pareja no viva el gran conflicto que es, está catalogado como una pérdida que requiere a veces apoyo tanatológico, el hecho de divorciarse, pero esto no quiere decir que lo hagamos al vapor, que lo hagamos sin determinar que las consecuencias deben ser atendidas por alguien. Y entonces cuando nosotros aquí decimos la voluntad unilateral, pues bueno, hasta me suena un poquito distorsionado. Si el matrimonio nace por un acuerdo de voluntades, maestro, usted estará de acuerdo conmigo, es absurdo que a ese divorcio le demos el carácter de unilateral. Bueno, probablemente ahí, el legislador del Distrito Federal cometió un gravísimo error. Como consta en la exposición de motivos, expresada en 25 cuartillas, entre otras tonterías, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señaló, por ejemplo, que el matrimonio es un contrato. Primera aberración. Segunda, el divorcio es un contrato. No, gravísimo. Esto quiere decir que no saben ni la O por lo redondo, ni la I porque lleva acento. ¿Cómo es posible que en un régimen de derecho, donde hay garantías constitucionales, donde hay tribunales establecidos previamente para resolver los conflictos, haya venido alguien, como bien lo decía la doctora Castañeda, a romper una sistemática y decir, si para casarse se requieren dos voluntades y satisfacer determinados requisitos legales, que si no es así, no hay matrimonio, porque la voluntad solo de ellos no es suficiente para crear un acto jurídico de derecho familiar. ¿Qué ocurre en el momento en que el legislador, el del Distrito Federal, dice es suficiente, emulando lo que fue cuando nació el matrimonio, que la voluntad de uno dé por terminado el vínculo jurídico matrimonial? Y este es un absurdo jurídico, es un absurdo constitucional, porque no se respetan las garantías de legalidad y audiencia. Y ahora se viola más todavía el primer párrafo del 29 constitucional, de este recientemente aprobado por unanimidad por el Senado, en el que dice que las garantías judiciales en la familia deben respetarse íntegramente. Entonces, este tema, esta ponencia de la que habló la doctora Castañeda en las primeras jornadas hispanoamericanas de Derecho Familiar en Puebla, fue muy polémico, pero ella puntualmente puso en su lugar las cuestiones, como jurista que es. No estamos subjetivamente pretendiendo que la asamblea está bien o está mal. Ahí están los hechos, están las normas jurídicas, e imagínense, el legislador fue tan lejos que fíjense bien lo que les voy a decir. En todo el sistema jurídico mexicano, procesal, el derecho positivo vigente, local y federal en este país, no hay ninguna figura jurídica tan violatoria como esta, porque fue necesario agregar el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para que el legislador ordenara que la sentencia de divorcio derivada del matrimonio, del divorcio exprés,
sin causa, etcétera, sea inapelable. ¿Inapelable, señores? Pues vivimos en un régimen de derecho. Error craso. Pero vamos a una pausa y regresamos porque seguramente hay más que decir, no solo sobre esto, sino sobre el matrimonio y las demás figuras del derecho familiar. Como usted acaba de escuchar, aun cuando obviamente un tema tan apasionante lo mueve a uno a una vehemencia, no perdemos la objetividad, lo jurídico. La ley ordena, no discute. Y en el caso específico, el legislador del Distrito Federal, que tiene el poder por su mayoría, ha hecho reformas que dejan mucho que desear, sobre todo porque no hay protección de la célula familiar. Dejemos la palabra a la doctora Castañeda para que ella concluya con este contenido de su conferencia magistral que dictó en Puebla sobre la situación del divorcio, para después dar paso a otros temas. Gracias, maestro. Pues sí, como decíamos, en realidad el legislador aquí es un absurdo pensar en que una situación que inicia bilateralmente, aun cuando por supuesto no podemos estar de acuerdo en que el matrimonio sea considerado un contrato, pero lo que sí es una realidad es que no puede terminar unilateralmente a través de una solicitud, y diga o no lo que fuere la otra parte, pues el divorcio queda decretado. Y lo negativo es que después habrá que perseguir en el carácter de divorciado a la otra parte para generar los efectos de esa relación. ¿Quién va a pagar los alimentos de los hijos? ¿Cómo los van a formar, a educar? ¿Cómo se les presta la asistencia médica? Casa, habitación. Y entonces resulta que hay una situación muy importante, que el cónyuge o divorciado que sea el fuerte en el grupo familiar, pues seguramente no va a ir para dar inicio a los incidentes, que es la forma jurídica que se le da, de pequeños juicios para resolver cada una de las partes que yo decía son los efectos. Y bueno, ese fuerte no va a venir a decirle al juez: oye juez, fíjate que me decretaste mi divorcio. A veces se discute si es auto, si es decreto, si es sentencia o qué naturaleza tiene, porque si es una solicitud, pues tampoco sabemos qué naturaleza jurídica tiene con plenitud. Yo hasta discuto a veces de que digo, bueno, no necesariamente se trata de un emplazamiento a juicio, porque no es un juicio, simplemente es una solicitud. Pero los alcances de esta plenitud de derechos individuales de una sola parte no llegan a determinar cómo vamos a sanear todas las consecuencias que se siguen generando, a pesar de que esa pareja diga: yo ya no quiero tener el vínculo. Y entonces, decía yo, el fuerte de la familia, el fuerte de ese grupo, no va a venir a decir: quiero dar alimentos, quiero convivir, quiero con visitas, quiero... No, pues resulta que lo estamos liberando lisa y llanamente, y eso quebranta Convención de los Derechos del Niño, quebranta cuestiones tan importantes como es la convivencia del niño con su padre, o con su madre, o con el que sea el fuerte de la familia, porque hay muchos casos en los que ya sí encontramos que la madre es la que, tengo entendido en estadísticas, que el 71% de las mujeres han sido las que invocan este divorcio, y que no necesariamente ellas se quedan con los niños, sino que pues tal vez ya están liberándose, y lo que dejamos es el orden público vulnerado, quebrantado, los intereses de menores, los intereses de varones, de mujeres, porque yo creo que no hubo una reflexión del legislador. Sin embargo, mi consuelo es
que si somos 112 millones de mexicanos, no recuerdo la cifra exacta, maestro, ¿usted sí? Sí, 750,083. Bueno, esa memoria es prodigiosa, pero en el Distrito Federal somos 8 millones y medio de ciudadanos, no hablo del área conurbada, y bueno, posiblemente las cosas se tendrán que poner en su lugar. Tendremos que hacer la contrarreforma de esta reforma, que ha sido muy nociva, genéricamente hablando, y sobre todo quebranta esto del orden público que tanto ha destacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, maestra. Bueno, de lo que dijo la doctora Castañeda, me gustaría rescatar una palabra: perseguir. Perseguir, porque esta reforma ahora libera fundamentalmente al hombre. ¿Y cuándo va a cumplir o cómo va a cumplir? Hay confusiones tan graves como no saber diferenciar, señores de la Asamblea, un acto jurídico de un contrato. Todos los contratos y los convenios son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos, como el matrimonio, como el testamento, son ni contratos ni convenios. Pero bueno, bien lo ha dicho la doctora Leoba Castañeda, y fue muy ovacionada en Puebla cuando ella hizo esta presentación, que en esencia es: el Distrito Federal no es el país. Hay 31 entidades más que siguen manejando el derecho familiar de otra manera y sigue habiendo garantías fundamentales para la familia. Pero también en estas jornadas hablamos, en el caso específico de quien les dirige la palabra, sobre la situación actual del derecho familiar en México. Imagínese usted, nuestro país, inició el estudio de esta materia en el año de 1827, cuando se dio el primer Código Civil de nuestro país, que es el Código Civil de Oaxaca, que estuvo en vigor, que reguló esta materia, y que a ese código siguieron otros, más o menos conocidos, pero hay que destacar el proyecto de Justo Sierra de 1861, encomendado a por Benito Juárez. Después, en ese lapso, las leyes de reforma política, social y religiosa, que se dan entre 1857 y 1861, cuando se le quita a la Iglesia el control de los actos de derecho familiar, o cuando después, cuando este grupo de mexicanos, émulos de los tlaxcaltecas, trajeron a México a Maximiliano de Habsburgo, y que en un momento dado fue coronado nuestro emperador, y en 1866 esta persona puso en vigor lo que se llamó el Código Civil del Imperio Mexicano. Tuvo vigencia efímera, pero finalmente era el documento elaborado en su momento por Justo Sierra, que, como decía él en una verdad intelectual total, decía: en realidad este trabajo que he hecho, el proyecto de Código Civil Mexicano, es una traducción del Código Napoleón, del Código Civil de los franceses del 4 de marzo de 1804, donde este código que hemos seguido y que lo vamos llevando adelante es el que está vigente en México, con modificaciones. Y fíjese usted la historia, que es la que les narraba yo en Puebla. Después de este Código Civil del Imperio Mexicano de 1866, el mismo trabajo se lleva a Veracruz y se hace el llamado Código Civil Corona del estado de Veracruz llave, que se puso en vigor en 1868 y que era el código de Justo Sierra. Se le cambió la exposición de motivos. Al año siguiente, el Estado de México puso en vigor el propio, que era el mismo código con otra exposición de motivos diferentes. En 1870 regresa Juárez a la presidencia y encarga un código civil que viene a ser el primero propiamente, que se llama Código Civil para el Distrito y Territorio Federal territorios federales en nuestro país. Y después, siendo presidente de la República Manuel González,
Se le ocurre que hay que hacer otro Código Civil y se da el de 1884, que en realidad era el mismo código que he mencionado. Transcurren los 32 años o 30 años del poder de Porfirio Díaz y tenemos que a principios del siglo pasado se da por primera vez en México la ley del divorcio vincular en el año de 1914 y en 1917, el 9 de abril, separado formalmente del Código de 1884, en el artículo 5º transitorio se determina crear por primera vez en México y en el mundo la primera ley sobre relaciones familiares separada de la legislación civil. Y ahí empieza una historia muy interesante, porque esta ley estuvo en vigor en todo el país, en diferentes estados. Les diría como ejemplo que en Guanajuato estuvo en vigor hasta 1967, en el Distrito Federal hasta 1932, pero esa ley separada del Código Civil. En 1928, como ustedes saben, surge el primer Código Civil para el Distrito y Territorios de la Baja California, en México, y finalmente entra en vigor el 1 de octubre de 1932, y ese código viene a ser, o viene a tener vigencia en el Distrito Federal y para toda la República en materia federal. Con ese código seguimos durante mucho tiempo, con las normas de derecho familiar nuevamente insertas en él, y llegamos hasta el año 2000, que es interesante esta secuela histórica porque en el año 2000, específicamente el 1 de junio, se dio en México Distrito Federal el primer Código Civil de la República para esta entidad. Siendo presidente de la República Ernesto Zedillo, el 29 de mayo emitió un decreto por el cual le cambió el nombre al Código Civil anterior y entonces a partir de esa fecha se llamó Código Civil Federal. ¿Cuál es el resultado? Que hoy, como decía la doctora Leoba Castañeda, tenemos 32 códigos civiles locales. ¿Qué significa? 32 códigos civiles que de alguna manera regulan el derecho familiar, a los que hay que sumar el Código Civil Federal, que, dicho con todo respeto, para poco o para nada sirve, porque si usted, por ejemplo, quisiera invocarlo para casarse, ¿ante quién va a ir? ¿Algún juez del registro civil federal? O si usted se quiere divorciar por una de las causales que tiene el Código Civil Federal vigentes, ¿va a ir al Distrito Federal con un juez civil federal? ¿Qué va a hacer? Pero no termina ahí la historia. Esa era precisamente la conferencia. 32 códigos civiles en la República Mexicana. Un Código Civil Federal, y escúcheme bien, 6 códigos familiares separados de estos civiles. Código Civil, Código Familiar de 1983, que hoy con ciertas modas el legislador de aquella entidad le llama Ley de la Familia, pero que es la esencia de lo que en el caso concreto tuvimos el privilegio de elaborar desde el año de 1983, cuando el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, que en paz descanse, era el gobernador de la entidad. A los 3 años, el gobernador de Zacatecas, Cervantes, puso en vigor el Código Familiar de la entidad, separado del civil. Una de las legisladoras, que fue una alumna del suscrito, Irene, fue quien nos llevó esta legislación hasta allá y fue una realidad. Pasaron 10 años para que en Morelos, gobernado en ese tiempo por Sergio Estrada Cajigal, miembro del PAN, puso en vigor el Código Familiar del Estado. A los 2 años, en enero-febrero del año 2008, Michoacán, gobernado entonces por el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, puso en vigor también el Código Familiar al margen del civil. Ese mismo año, en diciembre del 2008, el Estado de San Luis Potosí también puso en vigor su Código Familiar, y es en el año 2010
cuando en septiembre específicamente en Sonora ponen en vigor su código familiar, lo que suma 6 códigos familiares, más los 32 civiles y el federal. Imagínese usted en qué estamos metidos, en derecho familiar, en derecho civil y ya no digamos en derecho procesal. Por eso llama la atención, por ejemplo, que en el Distrito Federal haya hoy 42 jueces familiares. Nuevamente, una quinta sala familiar, que ahora tenemos 15 magistrados y asómbrese, no tenemos leyes familiares. Es como si en este momento quitaran los códigos penales y siguieran los juzgados penales. ¿Qué se haría? Un caos seguramente. ¿Qué ha ocurrido con la Administración de Justicia Familiar? Bueno, pues precisamente esas jornadas hispanoamericanas asombraron a muchos legos, a neófitos, a propios y extraños, a tirios y troyanos, porque en un momento dado dicen, bueno, esta es una mezcla, es algo impresionante, porque la materia así va. Y se la voy a complicar a usted un poquito más. Recientemente, por unanimidad, el Senado de la República aprobó reformas a 11 artículos constitucionales. El primero, el tercero, el 15, el 18, el 22, el 29, el 89, el 102, el 105, para darle paso a reformas fundamentales que hoy ya no tenemos garantías individuales. En el país hay derechos humanos fundamentales con garantías constitucionales. ¿Y qué le tocó a la familia? Se ratificó lo que hizo el Constituyente de 1974, cuando el artículo 4 dice que el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y hoy el primer párrafo de los 4 que se agregaron al nuevo artículo 29 constitucional ratifica la protección de la familia, de los derechos del niño y algo importantísimo, el derecho a la vida. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo se protege? Ahora con la Constitución. Este fue, en síntesis, el tema que tratamos en estas jornadas hispanoamericanas de derecho familiar, que, bueno, hoy sintetizamos para ustedes precisamente porque es tan importante que estos participantes de diversos países del extranjero, de España, de Cuba, de diversas latitudes del Caribe, de Colombia, de Venezuela, personalidades especialistas, just familiaristas en esta materia, que le dan un sentido a esta materia. Por eso, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para seguir con la voz de la doctora Castañeda para tratar los otros temas fundamentales de este importante evento. En verdad es interesante la temática que se trató en estas primeras jornadas hispanoamericanas de derecho familiar. Estamos llevando para ustedes la esencia de esas conferencias y ahora yo le pediría a la doctora Castañeda Rivas que nos dé un análisis somero, por ejemplo, de la intervención tan importante que tuvo la decana de la Universidad de La Habana, la doctora Olga Mesa Castillo, que fue fundamental para estas jornadas. Bueno, ella, la doctora Olga Mesa Castillo, tuvo una participación muy brillante en el evento y coincidió precisamente con la magistrada Margarita Palomino de Puebla, magistrada familiar, en el sentido de que la autonomía legislativa y todos los criterios que se dan en relación al derecho familiar, pues están vigentes para crear esta nueva rama, para seguirle dando amparo, refugio, para darle gran calidad y un gran conocimiento de la ciudadanía respecto de las normas que son totalmente autónomas, tanto del derecho privado cuanto del derecho civil, y que han cobrado
una mayoría de edad y por eso, bueno, de ahí los congresos que se han desarrollado, las jornadas, los diplomados, todo esto en lo que estamos imbuidos, maestro, y que pues es muy importante. Bueno, en realidad, junto con la doctora Olga Mesa, la otra profesora de la Universidad de Camagüey, Yetzabel Rivero, destacó algo muy importante que cuando yo comentaba con ella, en México, fíjese usted en qué términos se da. Aquí hemos señalado que la capacidad se adquiere a los 18 años, la capacidad de ejercicio, pero creo que valdría la pena ahondar, doctora Castañeda, en si en realidad quien no ha cumplido 18 años tiene una capacidad de ejercicio disminuida. ¿Por qué? Voy a decir. Sí, maestro. Si a los 18 años se adquiere la plena capacidad de ejercicio y a ese menor se le permite a los 16 testar, otorgar un testamento público abierto, ¿qué estamos haciendo? Dándole plena capacidad. Claro. Entonces, en realidad, creo que ese tema que tocó la profesora de la Universidad de Camagüey es muy interesante porque vamos a llevarlo al matrimonio. ¿Qué ocurre con el menor de 18 en México que se casa? Yo decía... Es emancipado. Yo decía, en serio, pero lo tengo que rectificar, que seguía siendo jurídicamente un idiota. Pero, en realidad, fíjense este nuevo término, estamos frente a una persona con una capacidad jurídica de ejercicio disminuida. Porque ese menor de edad que se emancipa por matrimonio, termina la patria potestad. Y solo para determinados actos jurídicos requiere la autorización de un juez familiar. ¿Y qué decir en materia penal? Si a los 12 años lo estamos haciendo sujetos activos de un delito, de acuerdo a lo que dice el 18 constitucional, claro, pues ese tiene una plena capacidad. Entonces, es una tarea, ahí la dejamos apuntada, que resulta muy interesante. Pero yo quisiera que la doctora Castañeda, por ejemplo, nos platicara de algo fundamental en el que coincidieron una ministra de la Corte de Argentina, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, el doctor Juan Luis González Alcántara, presidente de nuestra cuarta sala familiar, magistrado, un profesor brillante, que justo es decirlo y reconocerlo, en su momento, cuando él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tuvo a su cargo la posibilidad, y que se hizo realidad, de haber construido el inmueble en la avenida Juárez, frente al hemiciclo a Juárez, donde se encuentran los tribunales familiares, más decorosos y más dignos en el mundo, porque esas instalaciones se hicieron ex profeso para las cuestiones de derecho familiar. Y junto con él, el doctor Demetrio Cortés Ortega, hablaron precisamente de la eficacia de la sentencia en derecho procesal familiar, por un lado Aida Kemelmacher y por otro otros profesores, que también hay que señalarlo, a mí me causó una gratísima impresión, nunca los había visto así, que los dos dictaran al unísono una conferencia sobre esta materia en el que la llevaban perfectamente para señalar eso. Maestra, ¿qué le pareció eso? Bueno, no, fue impresionante, trabajaron de manera muy activa y fueron destacando todos los principios que en materia de derecho familiar, procesal familiar, son aplicables. Y también la doctora Kemelmacher de Carlucci, y coinciden los tres. ¿De qué nos sirve tener una serie de principios que en la doctrina nos van a dar una gran conocimiento, nos abren una luz, nos abren una puerta, si la ciudadanía en el momento en que se dicta una resolución lo que quiere es ver cristalizado para qué contrató a su abogado en un momento dado, para qué compareció a tribunales, para qué hace toda esta acción o ejercita las acciones si en un momento dado ve una frustración
de la expectativa que tenía que lograr. Y entonces se dice, ¿cómo vamos a hacer efectivas, por ejemplo, las pensiones alimenticias? ¿Cómo le vamos a dar impacto, ejecución a lo que se dictó ya por el juez? Y entonces ellos iban destacando todos los principios que en materia de procesal familiar son aplicables y que son principios que se abrevan del orden común, pero que al hablar de la materia familiar van a tener una especialidad. Pero obviamente que esto, como usted decía acertadamente, tenemos una jurisdicción familiar, pero no tenemos la legislación. Son 14, 13 artículos que hablan de controversias del orden familiar en el Código Procesal Civil de México, Distrito Federal. 17, pero no tenemos realmente las normas claras y a veces el juzgador pues tendrá que, no sé, en el ánimo del principio inquisitorio del derecho procesal, pues tendrá que tomar determinaciones y no del todo, por ejemplo, ahora en el divorcio express, mal llamado express, pues hay 3 corrientes en tribunales de cómo hay que hacerle y cómo hay que instrumentarla. Y eso es muy nocivo porque pues estamos hablando de que hay países que tienen pues un gran avance y hay juicios orales y los queremos copiar o los queremos tomar por aquí. Pues bueno, yo pensaría desde el 83 en Hidalgo hay juicios orales. Y bueno, desde Roma se hablaba de una justicia oral, pero no es una panacea que nos va a dar la gran sabiduría o los grandes consejos, pero yo sí creo que lo que necesitamos es precisar y que el legislador se preocupe un poco más por los aspectos procesales y que los pongamos en un solo cuerpo legal. Como le quieran llamar, ya no estamos en la exigencia de que sea procesal familiar o procedimientos familiares, sino cuando menos tener esa especialidad recogida en cuerpos de leyes, maestro. Muy importante y muy interesante, y para pena del legislador, les voy a referir algo muy simple. Era presidente de la República Luis Echeverría, y el 6 de marzo de 1971, hace 40 años, se crearon los primeros 6 juzgados familiares. A los 2 años, como bien decía la doctora Castañeda, en 17 artículos del Código de Procedimientos Civiles, del 942 en adelante, se estableció en un capítulo que se llama de las controversias de orden familiar, lo que se refería a esta materia. Pero el último artículo dice, lo que no cabe en esos 16, resuélvanlo de acuerdo a los procedimientos civiles comunes. Pero ¿cuál es la pena, señores legisladores? Que en el Distrito Federal, hace 40 años, se crearon los juzgados familiares. Y a 40 años no han sido ustedes capaces de crear una legislación familiar, ni adjetiva ni sustantiva. 40 años. ¿Para qué me refiero nuevamente a las vergüenzas ajenas de la reasignación de sexo genérico que mueve a risa? Se lo he dicho muchas veces. Si usted siente, siendo señor, que señora, vaya ante el juez familiar y dígale, él le va a ordenar al registro civil que aunque usted sea señor, como se siente señora, le van a dar una nueva acta que va a acreditar un estado civil, aunque usted siga siendo un señor, como si fuera una señora. Eso da pena. Y como les digo, 40 años de que se crearon los primeros 6 juzgados familiares. En el Distrito Federal hoy hay 42 y hay 15 magistrados y no hay una norma adjetiva o sustantiva de esta materia. Por eso fue tan importante lo que el propio Demetrio Cortés Ortega, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá y Aida Kemelmacher de Carlucci señalaron y coincidieron. La importancia de estos eventos internacionales hacen que efectivamente el mundo sea una aldea y podamos saber casi con un clic en la computadora en qué estamos hablando. Yo le pediría ahora a la doctora Castañeda que nos refiriera algo muy importante del evento. Las coincidencias de la ponencia del maestro Luis David Durán Acuña
profesor de la Universidad Externado de Colombia, que además de todos los presentes es el único que ha recibido el grado de doctor honoris causa en la Universidad de París, muy importante, que lo honra él y honró a estas jornadas, con la ponencia del maestro, del doctor Flavio Galván Rivera, que hablaba en México del derecho constitucional familiar, y Luis David Durán Acuña, de cómo más de 40 artículos de su Constitución hablan también sobre esta protección de la familia desde el punto de vista constitucional, maestra. Bueno, los dos fueron también brillantísimos en este congreso, en estas jornadas latinoamericanas o hispanoamericanas de derecho familiar. Aprendimos muchísimo, se trabajaron muchas horas, pero con una dinámica de manera muy brillante. Luis David Durán empieza cuestionando qué es la familia y qué es la familia o cuáles son las clases de familia que están vigentes en esta época. Por ahí le dijeron que es un jurista que ha madurado mucho, el maestro Magallón Ibarra le dijo, ahora sí te veo muy maduro, es un joven, es el más joven de este equipo del derecho familiar, creo yo, y le dijeron pues que ahora está madurando porque tiene concepciones muy importantes, y destacó que la protección a la familia debe empezar en la Constitución, y de la Constitución, por supuesto, bajar las normas, por decirlo de alguna manera, bajar entre comillas, para que se creen los instrumentos, las políticas de gobierno. Y el doctor Flavio Galván decía algo muy interesante, rememoraba a algunos maestros que hace muchos años se oponían, maestro Huitrón, a la autonomía del derecho familiar, a la autonomía científica, legislativa, todas estas cuestiones, y decía el doctor Flavio Galván que algunos profesores en el pasado mencionaban que quienes amamos y queremos al derecho civil no queremos que le quiten la parte del derecho familiar. Y entonces él destacaba, bueno, pues resulta que no es cuestión de voluntades, y además él esgrimía los argumentos de que sin tener un apoyo científico, sin tener fundamentos legales, pues se pretendía darle a esta materia la naturaleza de ser estrictamente individual, patrimonial, con efectos que no están imbuidos, por ejemplo, en nuestro cuarto constitucional. ¿Qué es lo que a veces nos ocurre? Bueno, el doctor Flavio Galván decía, la familia es para siempre y por siempre, independientemente de las voluntades, independientemente de que una persona diga yo ya no quiero seguir ligado a este concubinato, a esta relación conyugal o a esta relación con mis hijos, pues hay cuestiones de orden público que nos ordenan seguir, querrámoslo o no. Y entonces por eso es muy valioso rescatar que ahora los derechos fundamentales, los derechos que se dan en ese contexto, van a generar las políticas públicas que protejan a la familia y que por supuesto le den un gran impacto al Estado. Ahí yo quisiera destacar algo, maestro, un tema recurrente en los congresos, en las reuniones, es ahora hablar del homosexualismo. Y bueno, es un tema que trataron los españoles, se habló también en el aspecto de la doctora chilena, los argentinos, Nora Lloveras, hablando de los derechos de las personas del mismo sexo, pero creo que es un espejismo, creo que en realidad esas minorías no deben avasallar al orden público en la materia familiar, no deben avasallar a las mayorías. Creo que es una moda que en breve estará terminando. Nosotros en nuestro medio del 2006, que se creó la ley de sociedades de convivencia o de sociedad de convivencia, pues ha bajado el impacto. Hay 736, sin mal no recuerdo, uniones de esa naturaleza, 730 y tantos o 780 matrimonios del mismo sexo, pero esto por supuesto es un tema recurrente que está de moda, pero presumo que se va a mejorar la cuestión. Gracias, maestra. Bueno, también se habló en este congreso de la prueba del ácido desoxirribonucleico, el ADN, que era algo esotérico y misterioso y hoy está al alcance de cualquiera. Imagínese, lo que le voy a decir es una realidad. Si usted va a una farmacia, puede comprar un kit completo que vale 600 pesos para determinar si usted es el papá o la mamá de un hijo. Casi asombra, pero es una realidad.
es una aportación de la medicina alemana y ahí está como parte de todo esto. Entonces vean ustedes cómo el derecho familiar y en el caso concreto de estas jornadas hispanoamericanas fue tan importante que escuchamos la situación actual de la mujer en Chiapas, de voz del exrector de esta universidad, el doctor Antonio García Sánchez, que además también es miembro del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar. Así, durante varios días debatimos en Puebla, gracias al apoyo de la Universidad Benemérita, del rector Agüera Ibáñez, del propio director de la facultad, Guillermo Nares Rodríguez, a quien ustedes escucharon la semana anterior en este mismo espacio, junto con el maestro Magallón Ibarra, y que ahora quisimos completar esta exposición para que ustedes tengan una visión más completa del derecho familiar. Recuerde, usted puede leer mi columna en El Sol de México, los domingos en la mañana, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, así como escribirnos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35, decirnos sus ideas, sus peticiones, a quién quiere ver usted en estos programas, porque siempre el único propósito está animado por servirle, por ayudar a que usted en su familia tenga más información y pueda tomar las mejores decisiones. Por hoy, le agradezco a la doctora Castañeda que haya tomado este espacio en sus actividades. Maestra, muchas gracias. A usted, maestra. Y a ustedes que nos honran permitiendo llegar a su hogar, muchas gracias y nos veremos en la próxima emisión del Derecho Familiar.